Hola, esperando que estén bien. Vamos a realizar un ejercicio que les va a servir mucho para la realización del certamen que tienen ahora, ya que hay un ejercicio bastante similar, incluso este es un poco más complejo, por lo que no debiesen tener problemas en la realización de esta clase de ejercicio en la evaluación. El problema es un análisis de circuitos de separación. Es una planta concentradora que procesa mineral con una ley de cabeza 0,73% de cobre. El mineral puro es una mezcla de calcopirita y calcocina, es decir, sulfuros de cobre que actualmente se encuentran en abundancia en Chile con una ley de 45% de cobre. La planta opera en un circuito RSC que es bastante convencional, es uno de los circuitos más simples y que a la vez tiene muy buena recuperación. Entonces el inciso A nos dice seleccionar la condición de operación. Eso quiere decir la recuperación en la ley de concentrado para la flotación Raffer. Justifique su respuesta técnicamente. El concentrado Raffer pasa a remolienda y luego alimenta una etapa de limpieza. Esto ya nos da indicios de que nos debiesen pasar dos curvas de separación. Una para la etapa de limpieza y otra para la etapa Raffer. El inciso B dice que determine la condición de operación para la flotación de limpieza, considerando que el precio del mercado actual es de 3.7 dólares por libra de cobre y el costo de procesamiento del concentrado final es de 325 dólares por tonelada de concentrado para concentrados de más de 30%. Es decir, que nosotros ahí tenemos que evaluar si es que nuestro análisis supera el 30% para ser rentable o simplemente seguimos mediante la eficiencia técnica. La C dice que determinemos la recuperación global de la planta, teniendo en cuenta que es un circuito RCS. Y finalmente que determinemos el efecto de la recuperación de la limpieza y la ley de concentrado final en caso de no tener remolienda. Como decía anteriormente, se nos entregan dos curvas de separación. Para el inciso A vamos a trabajar con la curva número 1, que es una curva de separabilidad de la etapa Raffer, donde hay un proceso batch como comparación en el laboratorio a escala y el proceso Raffer real. Obviamente vamos a tener una menor recuperación por el tipo de cinética de reactores que hay, que una corresponde, la batch se comporta como flujo pistón, mientras que la Raffer tiene que ser una operación continua. Eh, la ley de alimentación nos la dan, que es esta recta de abajo, y vamos a empezar a realizar el ejercicio. Bueno, aquí mediante Word, lo que nosotros hacemos es comenzar a trazar las curvas para, para aplicar técnicamente el principio de máxima eficiencia. ¿Qué quiere decir el principio de máxima eficiencia? Que la separación es máxima en el punto de tangencia entre la línea con pendiente igual a la ley de alimentación. Y la ley de alimentación es esa línea que tenemos ahí, que vamos a activar el lápiz porque estamos rayando en rojo, eso no debería pasar. Eh, Igual a la ley de alimentación, que se explica teóricamente con el principio de Agar. El principio de Agar está específicamente establecido en el libro Flotación de Minerales del profesor Llanatos 2015, donde nos dice o nos decía que la separación es óptima cuando la ley incremental del concentrado es igual a la ley de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esta recta de alimentación que tenemos acá, que tiene esta pendiente, nosotros la proyectamos hacia la curva Raffer y trazamos esta pendiente que se ve en naranjo, esta que está aquí. Trazamos esa curva. Yo lo hice con Word, simplemente trazando una línea, lo cual les va a servir mucho ya que su certamen, dadas las condiciones, la coyuntura nacional es online.
Por lo cual yo también les recomiendo, intenté hacer esto para que ustedes también vean que se puede hacer en Word. La proyecto la curva en el punto tangente a la Raffer. Luego, desde el 0, desde la salida, trazamos una recta que se correspondería a esta, hasta ese punto, que lo vamos a llamar A, y luego trazamos una recta hasta el final de la curva Raffer. Y aquí tenemos que darnos cuenta que la curva de separabilidad que nos entrega el ejercicio solo llega hasta 25, cuando debiese llegar a 100. Sin embargo, podemos ver que vamos a asumir este punto, que sería, le vamos a llamar punto B, bastante convencional llamarlo A y B, va a ser el máximo valor de recuperación, ya que aproximadamente desde el punto 18 la curva se mantiene constante. Si es que no se mantuviese constante, sería necesario extrapolar la curva y ahí trazar la recta. ¿Y por qué digo esto? Porque el segmento OA representa a la fracción del concentrado Raffer. Fracción del concentrado Raffer. Por otra parte, el segmento AB va a representar la cola, la fracción de la cola, la vamos a llamar con una T de tailings en inglés, del proceso Raffer o de la etapa Raffer. Entonces, si nos damos cuenta, como nos estaban diciendo que era una configuración convencional, la cola de la etapa Raffer va a ser la alimentación de la etapa Scavenger y el concentrado Raffer va a ser la alimentación de la etapa Cleaner. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular para tener el punto de operación? En primer lugar, la recuperación. ¿Y la recuperación cómo se saca? Simplemente proyectando el punto de forma paralela al eje X o eje de las abscisas, paralela, el punto A, lo llevamos al eje Y. Ahí. Y nos da aproximadamente que la recuperación de la etapa Raffer va a ser igual a un 79%. Y con eso ya determinamos el punto de operación para la recuperación. Y además de eso, las curvas de separabilidad nos permiten tener la ley del concentrado. ¿Y cómo hacemos esto? Con esa recta que trazamos. Con la recta de la fracción del concentrado Raffer, nosotros le calculamos la pendiente fácilmente porque parte del 0,0, entonces después simplemente buscamos dos puntos. Podemos buscar, por ejemplo, este punto que es el 20, es el 3,20, y si calculamos sería simplemente 20 dividido en 3 la pendiente, y eso nos va a dar que la ley de concentrado Raffer va a ser igual a 6,67%. Y de esta manera acabamos de determinar la condición de operación para la flotación Raffer con una respuesta técnica. Eso es lo importante, también mencionar la teoría cuando uno responde el certamen, la prueba, la tarea, etc. Diciendo que estamos utilizando el principio de máxima eficiencia basado teóricamente en el principio de Agar. Posteriormente nos dice que el concentrado Raffer pasa a remolienda y luego alimenta la etapa de limpieza. Por lo cual, ahora tenemos que pasar a otra curva de separabilidad y lo resolveremos de inmediato. Aquí lo interesante es que nos dice que determinemos la condición de operación para la flotación de limpieza
dándonos valores monetarios. Entonces, como ya habíamos dicho que el concentrado Raffer pasa a remolienda, la curva de separabilidad utilizada no puede ser igual a la anterior porque está catalogada para un tipo de mineral con una cierta distribución de clases de tamaño, con otras condiciones, etc. Entonces, y como nos dan una curva de limpieza, o sea, de separabilidad para la etapa de limpieza o etapa cleaner en inglés, tenemos que determinar la condición de operación mediante el criterio de la ley neutra. Eso también se conoce como criterio de Oel, o Del, no sé si lo he pronunciado bien, el cual plantea que existe una ley crítica que se denomina ley neutra del concentrado, donde el costo incremental del tratamiento posterior de este concentrado es igual al valor incremental del mineral útil contenido en él. Matemáticamente, porque esto es mucho más simple, que se reduce a esta ecuación que implica que Cn, que sería la ley neutra, es igual a S, que corresponde al costo de fundición del concentrado, dividido en P, que es el precio del mineral. Eso por 100. Entonces, con los datos entregados, nosotros tenemos que 325 vendría siendo el costo de fundición por tonelada. Y eso lo vamos a dividir en el precio del mineral, que es 3.7, por libra, y lo vamos a transformar a tonelada, sabiendo que una libra equivale a un montón de ceros, 0.0000454 toneladas por 100. Esto simplemente para dejarlo en porcentaje. Entonces nos va a dar que Cn, o la ley neutra, es de 3.99%, lo cual aproximaremos a 4. Además de esto, para comparar, porque ya obtuvimos la ley neutra, vamos a utilizar el criterio de Agar, al igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, donde utilizamos la misma lógica de llevar la pendiente, proyectar, la proyectamos, aquí tenemos la fracción concentrado, fracción cola y la recuperación. La recuperación nos va a servir para la etapa posterior, cuando aproximadamente la recuperación de la etapa cleaner es de 93%. Este valor nos va a servir cuando calculemos la eficiencia de la planta en el circuito convencional. Y como dijimos anteriormente, llamándole a esta recta le vamos a poner la letra A al punto en cuestión y le vamos a poner la letra O al 0. Entonces el punto, la fracción OA, la pendiente, vendría siendo la fracción de concentrado cleaner por el método de eficiencia económica. La fracción del concentrado cleaner por el método de eficiencia económica. Y eso sí lo calculamos tomando el punto 0,0 y podemos tomar el punto 50,2, por ejemplo. Lo aproximamos aquí, cae justo el 50,2. Nos va a dar que la ley de concentrado
cleaner va a ser igual a un 25%. Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poco lo que hemos rayado y vamos a comparar con el principio de Agar, específicamente aplicándose al criterio que aplicamos anteriormente, que vendría siendo el principio de máxima eficiencia. Para ello, sabemos que la alimentación al cleaner es igual a la ley del concentrado Raffer que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces la ley de alimentación de la etapa cleaner va a ser igual a 6.67%. Lo que implica que tenemos que tomar esa curva, proyectarla, y esto de acá, esto que está acá, fue lo que proyectamos delante. La pendiente, llamémosle M, va a ser igual a 4. En cambio ahora la ley de 6,67, que justamente calza con el punto donde topa la cola de la etapa cleaner, la proyectamos hacia acá. Esto nos va a dar la fracción de concentrado y esto nos va a dar la cola de la etapa cleaner. Entonces apreciamos que la recuperación es un poco más baja. La recuperación cleaner, utilizando según la eficiencia técnica y criterio de Agar, va a ser de 90%. Sin embargo, si tomamos los puntos 0, y aquí calza en 3 y 90, podemos apreciar que la ley, al calcular la pendiente, tomando el punto 0,0, va a ser simplemente 90 dividido en 3. Entonces la ley del concentrado cleaner corresponde a un 30% de cobre. Y esto es sumamente importante, porque el problema nos planteaba una condición de borde, que vendría siendo que cuando el criterio de costo utilizado solo aplica para concentrados de sobre 30% cobre o más, entonces vamos a descartar este punto de operación del método económico, método de la ley neutra, ya que el concentrado de 25% no presenta un mercado según las condiciones de orden. Entonces lo que vamos a decir es que el punto que nosotros vamos a calcular o que nosotros vamos a ocupar va a ser el que utilizamos según el criterio de Agar y la eficiencia técnica, que vendría siendo una recuperación cleaner de 90% y una ley de concentrado de un 30%. El inciso C nos pide que hagamos el análisis del circuito de separación, específicamente que determinemos la recuperación global de la planta. Para eso vamos a utilizar un dibujo del libro del profesor Yanato. Es el circuito más convencional y a mi gusto simple y funciona, tiene alta recuperación. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dar una alimentación F y además vamos a asumir un flujo de entrada en este punto de 1 tonelada por hora o tonelada por minuto, lo que nosotros queramos. Puede ser 100 también, no hay problema, pero por término, para simplificar el cálculo, voy a asignar 1. Entonces, lo importante siempre en estos circuitos es hacer el balance en el nodo y plantear la ecuación de la recuperación. Pero para eso
primero vamos a ir resolviendo el circuito. Al pasar por el concentrado Raffer, nos va a quedar 1 por R Raffer. Luego al pasar a la etapa cleaner nos va a quedar R Raffer por R cleaner, que vendría siendo R de recuperación. Nada muy original. Y la cola es simplemente la fracción contraria por grados de libertad, que sería la recuperación de la Raffer 1 menos la recuperación cleaner. Si pasamos a la etapa scavenger, aquí tenemos la cola de la etapa Raffer, por lo tanto asignamos 1 menos la etapa Raffer, mientras que el concentrado de la etapa scavenger vendría siendo 1 menos la recuperación Raffer por la recuperación en la etapa scavenger. Y finalmente la cola de la scavenger va a ser la recuperación de la cola de la, va a ser la cola de la etapa Raffer por la cola de la etapa scavenger. Ahora, si hacemos el balance en el nodo, nos va a quedar que F, que fue el flujo que asumimos como incógnita, va a ser igual a 1 menos 1 menos R Raffer por la recuperación del scavenger menos 1 menos recuperación de la etapa cleaner por la etapa Raffer. Y nosotros sabemos que el concentrado es igual a la recuperación Raffer por la recuperación en cleaner. Entonces, si planteamos de luego la recuperación global, vamos a poner una G, eso va a ser igual a C dividido en F, lo que nos va a arrojar, reemplazando simplemente valores. Y aquí vamos a dividir en el balance, que vendría siendo la letra F que despejamos. Y si reemplazamos los valores, en realidad lo que necesitamos hacer primero es calcular la recuperación de la etapa scavenger, lo cual se puede hacer perfectamente con los gráficos entregados anteriormente, por lo cual lo vamos a dejar como desarrollo personal, ya que hemos hecho 2 ejemplos anteriormente, y eso a mí me arroja un 82%. Sin embargo, esa ley hay que corregirla. ¿Cómo se corrige? O sea, esa recuperación hay que corregirla. ¿Cómo se recorrige? Porque esa vendría siendo una recuperación relativa con una fórmula demostrada en el mismo capítulo 6, donde la recuperación de la etapa scavenger es igual a 82 menos 79 dividido en 100 menos 79, donde el 79 corresponde a la recuperación de la etapa Raffer, que también hemos calculado previamente. Eso nos arroja, en términos de porcentaje, que lo vamos a multiplicar por 100, un 14.3%, si es que no me equivoco, lo cual implica que la recuperación global
reemplazando la fórmula demostrada anteriormente, nos va a quedar 0.79 por 0.93 dividido 1 menos 1.79, 0. Ese es un 0, 43 menos 1 menos 0.93 por 0.79. Eso, si lo multiplicamos por 100%, nos va a dar 80.3%, y ahí obtuvimos la recuperación global. De forma bien rápida les voy a explicar cómo fue el cálculo de la recuperación Scavenger utilizada anteriormente, relativa, que la verdad, por la calidad de la imagen no se logra apreciar, pero la cola de la etapa Raffer va a ser la alimentación de la etapa Scavenger. Entonces lo que nosotros hacemos es proyectarla. Agarramos esta curva que está acá abajo, la proyectamos arriba, vemos la tangente y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Desde el punto inicial tiramos una recta hacia el final, que prácticamente se superponen, porque, como reitero, la imagen está en un tamaño pequeño, se superponen, y luego en ese punto trazo una línea hacia el eje Y, y voy a obtener que la recuperación utilizada anteriormente, que le llamé recuperación S relativa, es de un 82%. Se me ablandó el corazón y no les di tarea para la casa al final. El inciso D y final nos pide que determinemos el efecto de la recuperación de limpieza y en la ley de concentrado final en caso de no tener remolienda. Entonces, como es en caso de no tener remolienda, tenemos que usar la curva, seguimos con la curva de separabilidad Raffer, y vamos a determinar la recuperación de la etapa cleaner. Sabemos que la ley de concentrado de la etapa Raffer, o la fracción del concentrado, va a ser igual a la alimentación de la etapa cleaner. Entonces proyectamos esta curva, esta recta en realidad, proyectamos la recta y nos va a dar ese punto tangencial. Luego acá tenemos el concentrado cleaner, esa recta negra que hice ahí, y la cola cleaner, que justamente va a dar al mismo punto que habíamos tomado anteriormente. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo para todos los ejercicios, y es muy lógico. Vas calculando la fracción del concentrado de la cola, va a ser la alimentación de la siguiente etapa, y así vas obteniendo con una pura curva todos los parámetros que necesitas para fijar las condiciones de operación de tu planta o del circuito que estés trabajando, etcétera, etcétera. De esta forma tenemos que la recuperación cleaner relativa, va a ser de un 58%. Para la recuperación cleaner existe otra fórmula para calcular la verdadera, que es que la recuperación cleaner va a ser igual a la recuperación relativa, que ya la calculamos, que es 58%, dividido en la recuperación Raffer real, porque esa no es relativa, es la primera que calculamos, por 100. Esto corresponde a 79 y nos va a dar 73.4%. Esa vendría siendo la recuperación. Y además nos pide calcular la ley. La ley lo vamos a hacer igual que anteriormente, tomando dos puntos.
En este caso vamos a hacerlo un poco más difícil. Podemos tomar el punto 6, aproximadamente 6,2 y el 60. Y vamos a tomar el punto 0,0. Eso, si lo metemos a la calculadora, nos da que la ley de cobre en el concentrado cleaner es igual a 9,62%, lo cual es coherente con el circuito que estamos trabajando, entendiendo que no tiene más etapas, por así decirlo. Entonces, nos pide también que concluyamos o que comentemos. Siempre hay que comentar. Yo recomiendo personalmente comentar en caso de no tener remolienda. Y apreciamos, lo que estamos apreciando es que disminuye considerablemente tanto la recuperación como la ley de concentrado en ausencia de remolienda. Y eso se justifica obviamente porque va a haber menos liberación, por el tamaño de partículas, la relación con la recuperación, etcétera. Porque tenemos que tener en cuenta que al reducir el tamaño de partícula y liberar al mismo tiempo la mena valiosa, en este caso que era calcopirita y calcocina, va a quedar más expuesta a la acción de los colectores y nos va a aumentar lógicamente la recuperación y la ley. Además, nosotros debemos conocer la curva de elefante, que eso es parte del curso de beneficio de minerales, donde nosotros sabemos que en una recuperación óptima para una mineralogía calcopirita, por ejemplo, está entre los 30 a 150 micrones aproximadamente. De ahí la curva de elefante se empieza a desplazar y empezamos a perder cada vez más recuperación si nos vamos al muy fino o si tenemos más grueso. Espero que les vaya muy bien en su certamen. Lamento si se escuchó ruido. Estoy en horario de colación en el trabajo.